Esta es su casa, hermanos. Amén. En la carta a los Efesios vamos a estar leyendo en el capítulo número 4. Capítulo número 4 y el versículo número 11 leemos: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo número 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratega de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Una de las demandas que el creyente debe de experimentar es el crecimiento espiritual. El crecimiento físico, hermanos, es algo natural. Por ende, hace algunos años nosotros nacimos y naturalmente se desarrolla el crecimiento físico. El tiempo nos desarrolla los músculos, la estatura, y así sucesivamente crecimos físicamente. Ahora, muchos de los que estamos acá tenemos nuestra edad. Indistintiva, cada quien tiene diferente edad. Eso se desarrolló automáticamente. Ahora, la situación es que el creyente también nace. Y nace espiritualmente. Y ese nacimiento fue el día en que usted se convirtió a Cristo. Algunos tendrán 10 años, otros 20, otros menos, otros más. La situación es que dentro del nacimiento espiritual, una de las demandas es el crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual no es automático, no es natural en este campo. Y como no es natural, como lo es el crecimiento físico, entonces el creyente debe de estar sumamente preocupado. Cada creyente debe de preocuparse por crecer espiritualmente. Ahora, algunos dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor, nos jactamos. Ya tenemos 20 años, decimos. Ya tenemos 15 años, ya tenemos 5. Usted escuchará a algunos hermanos que han hecho ese tipo de comentarios. Yo ya tengo muchos años en el evangelio, hermano. Ahora, ahí hay un error, porque lo estamos asociando al crecimiento físico. Pensamos que el crecimiento físico es el mismo crecimiento espiritual. Y eso es totalmente diferente. Por eso le mencionaba al principio que el crecimiento espiritual se da en su naturalidad,
Es normal que vamos a crecer, al menos que tengamos algunos problemas, unos problemas de genética, problemas ya hereditarios, etcétera, de enfermedades. Pero naturalmente vamos a crecer físicamente. Pero espiritualmente no podemos decir lo mismo que si yo tengo 20 años de haber nacido en el Señor. Eso no significa nada. Eso no significa nada. Eso no significa nada. Puede ser un parámetro como para tener algunas luces, pero eso no significa nada en el área espiritual. ¿Por qué no significa nada? Porque si ese creyente no se ha preocupado por crecer espiritualmente hablando, entonces ese creyente puede tener 20 años de haber nacido espiritualmente, pero puede ser un bebé de 6 meses. Así de drástico. Puede ser un niño de 2 años, aunque tenga 30 años en la iglesia. ¿Y por qué se dan este tipo de fenómenos en el área espiritual? Este tipo de fenómenos se da específicamente porque el creyente asocia. Por eso le digo, y a veces hasta nos jactamos. Yo tengo tantos años, hermano. Asocia que el crecimiento espiritual se va a dar por inercia, cuando no se va a dar por inercia. El crecimiento espiritual es un deber del creyente, preocuparse cómo va a crecer. Primeramente, entonces aquí cabe una pregunta: ¿cómo puedo hacer para crecer espiritualmente? ¿Cómo puedo hacer para crecer espiritualmente? Esa es una muy buena pregunta. Hermano, entonces usted está hablando que no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo hago para crecer en el área espiritual? En la palabra nos establece que para crecer espiritualmente se necesita uno. Hay muchos elementos, pero voy a mencionar algunos que nos ayudarán para guiarnos en nuestra vida espiritual. Un elemento para crecer espiritualmente es el congregarse. El congregarse. Ese es un elemento que nos hace crecer espiritualmente. ¿Por qué nos hace crecer espiritualmente el congregarnos? Porque en la comunión de los santos venimos a estudiar la palabra del Señor. Acá no venimos a hablar del Popol Vuh, acá no venimos a hablar de un libro de economía, acá no venimos a hablar de un partido político, acá no venimos a hablar de cómo va el país. Aquí venimos a estudiar la bendita palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos manda la palabra del Señor? El estudiarla. Entonces, cuando nosotros nos congregamos y lo que venimos a hacer acá es alabar al Señor y a estudiar su palabra, que es lo que estamos haciendo en este momento, entonces eso nos trae crecimiento espiritual. ¿Cuántas veces usted ha estado a punto, usted que es evangélico, cristiano, que ya tenía 5 años, 10 años, cuántas veces usted ha estado a punto de cometer un error? De cometer un error tremendo, como el exteriorizar a veces algunas cosas en su vida, como el dejar botado un privilegio, como el irse de la iglesia. Pero cuántas veces en esta comunión, en esta congregación, el Señor nos ha hablado. Y no solamente nos ha hablado, sino que nosotros hemos escuchado su palabra y hemos sido receptivos a esa palabra del Señor y hemos enmendado ese camino, hemos enmendado esa situación que íbamos a cometer, hemos enmendado esa situación que estábamos a punto de hacerla. ¿Por qué? Porque escuchamos la palabra del Señor, escuchamos el consejo del Señor. ¿En dónde? En esa congregación. ¿Cuántas veces hemos venido desanimados? ¿Cuántas veces hemos venido quebrados? ¿Cuántas veces hemos venido quebrados espiritualmente hablando?
¿Cuántas veces nos hemos sentido solos a pesar de tener familia, a pesar de tener hijos, a pesar de tener mujer, a pesar de tener esposo? Nos hemos sentido solos, pero ¿cuántas veces hemos venido a la casa del Señor y hemos encontrado la fortaleza? Y en esas alabanzas, en esas melodías hemos encontrado esa fortaleza en el Señor. Muchas veces he venido en muchas situaciones y acá hemos sentido ese confort, hemos sentido esa esperanza que no avergüenza. Y nos hemos ido con la batería recargada, como decimos en buen salvadoreño. Nos hemos ido con esa batería recargada, con ánimo, con fuerzas, con fortaleza, porque el Señor se manifestó en medio de su congregación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, un elemento para poder crecer es el congregarnos. Entonces, ese es un elemento indispensable para poder crecer. Entonces, nosotros aquí continuamente estamos aprendiendo. Continuamente estamos aprendiendo de la palabra del Señor, los consejos del Señor, su palabra escrita. Ahora, cuando el creyente hace caso omiso a este elemento, no se congrega y dice, ¿y para qué? ¿Y por qué? Entonces ese creyente es un creyente que deja de crecer espiritualmente. Es un creyente que se queda pequeño. Es un creyente que puede tener 10 años, pero tiene 6 meses espiritualmente hablando. Porque él no digiere, no entiende. Y otra vez nos vamos a reunir. Y por eso es que usted ve que hay gente que viene obligada a la iglesia. Hay personas que hay que hacerles tantos ofrecimientos y promesas como que fuéramos políticos para que se congregue. Porque no entienden que acá es como nosotros vamos a crecer espiritualmente. Y usted ve, hermano, si va, lo voy a invitar a cenar. Hermano, si va, lo voy a invitar a unas pupusas. Hermano, si va, vamos a ir a comer después, hermano, pero vamos a la iglesia. Pero eso es porque no hemos comprendido que a través del congregarnos nos animamos y crecemos espiritualmente. Y esto es una naturalidad. Muchos de los que estamos acá no hemos venido voluntariamente. Muchos de los que estamos acá hemos venido por alguna circunstancia, por alguna situación. Pero es por eso que el Señor nos trae y nos habla. Un elemento para crecer espiritualmente es el congregarse. Es el congregarse. Si yo no me congrego, no voy a poder crecer espiritualmente. Ahora, esto lo podemos, si usted se va al libro de Hechos, váyase al libro de Hechos, capítulo 2, y el versículo número 41, nos dice cómo esta iglesia primitiva, dice, (2:41). ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué rico se siente cuando uno viene quebrado, viene desesperado, viene atormentado por las situaciones de la vida, y que venga el pastor, y que venga un colaborador, y que venga un obrero, y que venga un siervo de Dios y me ponga las manos y que empiece a orar. Uno empieza a sentir fortaleza, uno empieza a sentir gozo, uno empieza a sentirse con la batería recargada. ¿Cuánto lo hemos experimentado esto? Yo muchas veces lo he experimentado de hermanos que me han puesto las manos
hermanos, y uno dice: ay, qué rico, si yo estoy seco por dentro, si yo estoy en esta situación por dentro, ay, qué rico, estoy recibiendo. Y uno empieza a llorar y uno empieza a sentir esa comunión con el Señor. Pero eso solamente se puede en la comunión, congregándonos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso no se logra viendo a Chespirito. Eso no se logra quedándose viendo el Facebook. Eso no se logra allá jugando un partido. Allá lo que vas a terminar es quebrado, quebrada. Eso no se logra lavando la ropa. Eso solamente se logra cuando el creyente dice: yo tengo que crecer espiritualmente, si no me voy a quedar como una niña de 6 meses. Tengo que crecer, voy a ir a alimentarme, voy a ir a congregarme, a escuchar la palabra del Señor. Y el creyente empieza a crecer espiritualmente y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y a crecer. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire, es lastimoso que hermanos cristianos evangélicos se lo lleven los testigos de Jehová. Y ahí llegaron a tocarle la puerta. Y ahí llegaron a ofrecerle que en la tierra iba a haber un paraíso. Y ahí está el hermano cristiano evangélico del remanente, ex remanente. Ahí está escuchándolo. Ay, y esto no me lo había contado el pastor, que aquí en la tierra va a ser el paraíso. Ay, qué barbaridad. No, es que no te lo habíamos contado, sino que eso es una falsa doctrina. Además, eso es una secta. El problema es que tú nunca te has tomado la pastilla de congregarte. Pero aquí el pastor tiene años y años y años, 22 años predicando doctrina, predicando esto otro, para que nosotros nos nutramos y crezcamos espiritualmente. Y cuando nos toquen la puerta ahí los testigos de Jehová, los mormones, sepamos que son doctrinas falsas, que son doctrinas de hombre, que son sectas. Y eso no es Biblia, eso no es iglesia, eso son sectas. Yo tuve una mala experiencia. Una hermana tan chispuda para ser obrera. ¿Qué significa chispuda? Activa, pues. ¿Qué hermana tan chispuda? Decía yo. Y viera qué feo me sentí cuando pregunté que por qué la hermana ya no venía. Y entonces me dijeron que la hermana ya no venía porque ahora era de los testigos de Jehová. Pero un día, cuando fui, me la encontré a ella. Y viera qué feo se ve a ese hermano que ha sido evangélico, verlo con el gran carterón. Y uno dice: ¿y qué pasó aquí? ¿Y qué sucedió aquí? ¿Y qué hicimos mal? Dice uno. ¿Qué hicimos mal? ¿Será que no le enseñamos? ¿Será que no? No, es que no se le enseñó, sino que la hermana nunca se congregó. Era de aquellas que dicen que solo vienen cuando les pega la gana. Cuando la luna está buena, tienen ganas de congregarse. Y esto del evangelio no es así. Si uno quiere crecer, cuando la luna está roja, cuando la luna está pequeña, cuando la luna está menguante, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay abundancia, cuando hay prosperidad, hay que estar congregándonos. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos crecer para no quedarnos como niños. Viera qué feo se siente esa experiencia. Ver a la hermanita obrera con el carterón, tremendo. Un segundo elemento para crecer espiritualmente, y este es sumamente importante, este elemento, es el elemento de apuntar. Hermanos, debemos de andar con una libreta. Fíjense que
Cuando va usted a la universidad, usted va a una universidad y usted ve a todos los estudiantes con sus cuadernos, a todos. Y usted se da cuenta quién no es estudiante. Y se da cuenta porque ese no anda libros, ese no anda cuadernos, ese no anda nada en que apuntar y anda pidiendo prestado lapicero. Y uno dice, y uno ya se los puede. Ay, este me va a pedir copia, dice uno. Ay, este ya me va a pedir lapicero, dice uno. Ay, este ya me va a pedir copia de la clase. Uno ya se los llega a poder. Pero usted ve que dentro de la iglesia esto es natural. Venir a la iglesia sin Biblia, venir a la iglesia sin un lapicero, venir a la iglesia sin apuntar. O sea, como que, hermanos, como que nosotros tenemos una memoria tan espléndida. O sea, nosotros nos acordamos desde el primer mensaje que el pastor dio aquí en la iglesia. No, eso es falso. Nosotros no nos acordamos. Si yo le hago una pregunta, dígame los 4 mensajes del domingo pasado, usted ya no se va a recordar. Entonces, por eso es importante que para crecer espiritualmente es importante andar en qué anotar. Y ahora la facilidad de ahí del celular, hay notas para anotar. O sea, ¿por qué? Porque hay temas que son tan elementales que no se van a volver a tocar hasta dentro de algunos años. Y por eso es importante que esos temas en el creyente vayan siendo evacuados para que él crezca. Y por eso es que a veces uno dice, hay hermanos que dicen, mire hermano, recuerdo de uno que haciendo unas preguntas del Apocalipsis. Y entonces haciendo preguntas del Apocalipsis, ¿cuántos se recuerdan de que el pastor general estuvo, no sé si unos 3 años, estudiando todo el libro de Apocalipsis? Ya el pastor general todos los jueves estuvo estudiando el libro de Apocalipsis, versículo por versículo, se lo acabó. ¿Saben? No solo una vez, sino que hace como 15 años también lo repasó. O sea, que todas las dudas y preguntas que tengamos del libro de Apocalipsis ya deberían de haber sido evacuadas si nosotros hubiéramos traído un cuadernito y hubiéramos apuntado. ¿Y qué es esta bestia? ¿Y qué es este caballo? ¿Y qué es este oso? ¿Y qué es esto? Por eso es tan importante que para crecer espiritualmente es necesario apuntar. ¿Por qué? Porque si usted no apunta, entonces cuando lee ahí que los 144,000, entonces usted va a decir, es cierto, los testigos de Jehová tienen razón, porque ya de eso ya se evacuó aquí. Entonces por eso es importante, ahí siempre busque un cuaderno, busque algo donde anotar, para que usted vaya creciendo espiritualmente. Porque esto es personal, no es colectivo. Usted, por eso le decía, puede tener 30 años en la iglesia y los que usted quiera ponerle, pero eso no es garantía de que usted ha crecido espiritualmente. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Por ejemplo, ¿por qué los creyentes, por qué las personas que aceptan a Cristo deben de casarse? Por ejemplo, en la ley nuestra del Código de Familia, es lo mismo. Si usted no se casa, por ejemplo, las parejas que están en unión matrimonial, o sea, acompañados, no necesitan casarse en la ley. Tienen los mismos derechos de un casado. No hay necesidad de casarse en la ley.
las uniones no matrimoniales son reconocidas por la ley. Pero ¿por qué el creyente debe de casarse? ¿Por qué? Por eso es importante, porque una de las doctrinas fundamentales del evangelio que Misión Evangélica El Remanente conoce y practica y creemos es la doctrina del matrimonio, que ya fue estudiada. Entonces, por eso, aunque las leyes digan que no, entonces el creyente debe de casarse, porque nosotros creemos en la doctrina del matrimonio. Y ahí está todos los versículos relacionados con tal doctrina. Y así sucesivamente. Y hermano, ¿cuántas doctrinas hay? Por ejemplo, el creyente debe de manejar por lo menos unas 60 doctrinas básicas. O sea, si usted me dice, hermano, yo ya tengo 20 años en la obra del Señor, por lo menos debería decirme unas 60 doctrinas básicas sin ver la Biblia, pues, o sea, espontáneas, porque a estas alturas ya usted debe de manejarlas. Pero ¿por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Porque realmente no hemos crecido espiritualmente. No hemos crecido. Venimos a la iglesia a pasar el tiempo. Venimos porque nos traen obligados. Venimos porque venimos haciendo el favor al pastor. Y esto no es ningún favor a nadie. Esto es yo debo de crecer espiritualmente, porque yo no me quiero quedar niño. Yo no me quiero quedar como un bebé. Amén. Entonces uno debe de crecer. Ahora, ¿cómo crecemos espiritualmente? A través de las capacitaciones. Uno va creciendo. Por ejemplo, imagínense, muchos de ustedes son obreros y no han tenido el tiempo en 22 años no han tenido el tiempo, supuestamente ustedes, en 22 años, de ir al curso de obreros en donde se da una clase acerca del origen de Misión Evangélica El Remanente. Muchos de ustedes no saben cómo surgió este ministerio. Muchos de ustedes no saben. A tal grado que hubo una hermana que pensaba que nosotros éramos división. Imagínense. O sea, tan perdida. O sea, ¿por qué? Porque no se han tomado la molestia de hacer el tiempo de crecer espiritualmente. Ustedes saben lo que les han dicho, pero no se han tomado la molestia de sentarse, de ver esas fotos, de ver esos inicios, de ver esto. No lo han hecho. ¿Y por qué no lo han hecho? Porque, ¿sabe por qué? Porque el creyente no es muy apetecible el crecer espiritualmente. ¿Y cuál es el problema de no crecer espiritualmente? Las consecuencias que causamos en los bebés espirituales. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. El creyente debe de preocuparse por crecer espiritualmente. Entonces, cuando yo tomo la actitud, a mí me vale. Yo no quiero crecer. No me interesa crecer. Dice usted, yo no me interesa crecer. No me interesa el seminario. No me interesa esto. No me interesa esto. No, a mí no me interesan las doctrinas. No me interesa a mí no me interesa nada, dice usted. Vale, está bien. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros somos los ejemplos de los recién convertidos, o sea, de los bebés espirituales. Somos el modelo de muchos de ellos. Y cuando yo no me preocupo por crecer espiritualmente, entonces
el modelo que ellos van a ver en mí va a ser un modelo negativo. Va a ser un modelo negativo. Entonces, los de nuevo nacimiento, que van creciendo espiritualmente, que nosotros no les vamos a inspirar. Vamos a atrofiar los músculos de los bebés espirituales. Y ahí le estamos haciendo un daño a la obra. Le estamos haciendo un daño a aquellos que están creciendo espiritualmente. Le estamos haciendo un daño a la obra. Y por eso estamos haciendo un daño a aquellos que están creciendo espiritualmente. De crecer. Estaremos llenos de situaciones negativas en nuestra vida, pero debemos de darnos la tarea de crecer. Y usted ahí es donde ve de crecer. Muchos todavía con serios problemas de crecimiento. ¿Y a mí por qué me pusieron ahí? Dice alguien. Si yo no quería ir, si yo no me ponen en tal parte, yo no sirvo. ¿Ha escuchado ese tipo de comentarios? ¿Verdad? Si no me ponen en tal parte, yo no sirvo, me voy de la iglesia. Bebés espirituales. Bebés espirituales. Es gente que no ha crecido. Es gente que viene a cafetería. Es gente que viene a pasar el rato. Pero ese no es el objetivo. El objetivo del Señor es que nosotros crezcamos para que aquellos pequeños vayan viendo ese crecimiento en nosotros y vayan haciéndose responsables y vayan tomando modelo de ese crecimiento de nuestras vidas. Y entonces dice alguien, no, de ese crecimiento de nuestras vidas. Y uno dice, ¿y a dónde ha aprendido eso? ¿A dónde ha aprendido uno eso? Si mire usted lo que hizo Dios con Abraham, le dijo, mira, vení para acá. Necesita aprendido uno eso. Si mire usted lo que hizo Dios con Abraham, o sea, no le estuvo preguntando si querés. No le estuvo preguntando, mira, ¿te gusta? ¿Te gusta, va? No, simplemente le dijo, mira, no le estuvo preguntando, mira, ¿te gusta ese sacrificio de ese niño? ¿Te gusta, va? Así de sencillo, simplemente, o sea, pero eso uno lo empieza a entender cuando uno se da cuenta que ya no nos maneja el mundo nosotros, lo empieza a entender, sino que somos gobernados por el Señor. Uno se da cuenta cuando ya somos gobernados por Dios y la persona ha crecido espiritualmente. Entonces la persona dice, Señor, con tal que no me mandes a África a predicar, Señor, ahí voy a esa reunión. Con tal que no me mandes a Afganistán, Señor, aquí estoy, Señor. Entonces, pero uno empieza a aprender en esa dependencia de Dios. Pero Señor, es ahí en donde el creyente debe de entonces, crecer, pero uno empieza a aprender en ese, que mis hermanos no vayan a ver esta debilidad propia mía. Imagínense cómo se sentirá. Me dijo una persona, un bebé espiritual. Imagínense, me dijo un bebé espiritual. Hubo un hermano aquí en la iglesia que le pidió prestado y no le pagó. Y esta persona es un bebé espiritual aquí en la iglesia. Y la cosa es que me dice, mira, me dice, ahora el tal hermano se me esconde, me dice. Pero si usted viera cómo hablaba ese hermano de bien. Lo tenía, pero en la cúspide, hermano. Así pero como si usted viera y el hermano hablaba ese hermano de bien, se apartaba cuando el hermano tal, pero el tal hermano por poco y bota al otro. ¿Y sabe por qué lo bota? Porque le pidió prestado y no le pagó. O sea, imagínense, póngase a pensar, o sea, el daño que se puede causar. Y entonces el otro me dice, bueno, gracias a Dios, me dice, yo como se habla en buen salvadoreño, yo no me clavo por eso. Si yo quiero hablar con él para decirle que así quede, me dijo.
Pero imagínense ese, y si hubiera sido otro, dicen, no hombre, para ser como ese hermano de hipócrita, para ser como ese hermano de mañoso, para ser como ese hermano de no sé qué, que no sé cuánto. Nosotros mismos nos acabamos al pequeño que va naciendo. Por eso es importante que el creyente debe de crecer. Siempre vamos a tener dolencias, siempre vamos a tener lados flacos, pero es ahí en donde nosotros tenemos que cubrir que ese pequeño no vaya viendo, no vaya viendo. Y hermano, ¿y usted por qué no vino a la vigilia? Nosotros tenemos que tuvo una reunión. Ay, tuvo una reunión. La primera vez se la va a creer, pues. Vigilia. Ay, fíjense que tuvo una reunión. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que cuidar de que esos pequeños que van naciendo, nosotros no vayamos a ser el causante de atrofiar sus músculos, que no crezcan, y que esos lleguen a ser pastores, y que esos lleguen a ser evangelistas, y que esos lleguen a ser maestros, y que evangelicen el mundo, y que crezcan, y que digan, yo tuve un mentor, yo tuve un pastor, yo tuve un coordinador, yo tuve un hombre de Dios, y que digan, yo tuve un mentor, yo tuve un pastor, yo tuve un coordinador, pero yo tuve. Es ahí en donde nosotros mismos atrofiamos los músculos de los pequeños que van naciendo. Vea qué importante es el crecimiento. Entonces el creyente, si quiere crecer, debe de congregarse. Si quiere crecer, debe de apuntar. Si quiere crecer, el creyente debe de estar en esa sintonía de Dios, dispuesto a escuchar su voz, su palabra, y a dejarse guiar por Dios. Yo siempre lo he dicho, y en algunas ocasiones lo he mencionado. Cada vez que yo he escuchado al pastor general decir, señores, vamos a orar, esta semana vamos a orar tantas horas. Decir, señores, vamos a orar. He escuchado eso. Esta semana vamos a orar tantas horas. Desde que yo estoy pequeño, yo lo he venido escuchando. Y cada vez que yo he escuchado esas palabras, yo estoy pequeño. A la hora, yo le he venido escuchando. Y el día que le está diciendo, y cada vez el hombre está corrucado pidiéndole a Dios misericordia. Así como lo oye. Si el pastor le dice que va a orar por usted, créalo que va a orar por usted, porque a mí me consta, yo lo he ido a ver y ahí está 1 hora, 2 horas. Si el pastor le dice que va a orar por usted, ahí está pidiéndole al Señor a orar por usted. Y uno de chiquito solo viendo, yo lo he ido a ver, solo viendo, y ahora no va a comer, y ahora no va a haber comida. Pero si yo hubiera tenido a un papá farsante, hipócrita, no estuviera parado aquí, mano. Así como lo oye, no estuviera parado aquí. Que me diga ayuno general y todos en la Pizza Hut, ¿va? Y los pobres hermanos aguantando hambre, ¿va? No, papá, eso es hipocresía. Eso es ser hipócrita. Pobres hermanos aguantando hambre, ¿va? Y bendito Dios, hemos tenido un buen mentor. Eso es hipocresía. Bendito Dios, hemos tenido un buen maestro para inspirarnos. Pero es ahí en donde uno un buen maestro debe de saber que usted como padre, que usted como madre, pero es ahí que usted como hijo, que usted puede hacer tanto daño a esos que están creciendo. Puede atrofiar sus músculos. Y por eso debo de crecer, que no me vayan a ver dormida en una vigilia, que no me vayan a ver así, que no me vayan a ver débil, que esto y lo otro. Crecer, porque si yo no crezco, les estaré haciendo un gran daño a todos los bebés espirituales. Qué lástima por aquellos que se jactan ya de tener 20 años, que se jactan ya de tener muchos años espiritualmente hablando y no pueden soportar el agravio de alguien. Qué lástima por ustedes, porque el Señor fue bien claro. A los creyentes, mire, nos van a comer en sopa, van a hablar de su mamá,
van a hablar de su papá, creyentes, van a hablar de mire, su tío, van a hablar de en su sopa. mamá, van a hablar de todo mundo, van a hablar de la su iglesia, mamá, nos van a triturar, nos van a dar vueltas, pero es ahí en donde el creyente debe saber que nuestra mirada no está puesta en una persona, sino que está puesta en el Señor. Démonos la tarea, hermanos, que este año no finalice sin crecer. No finalice este año. No diga, le voy a poner un año más a mi vida espiritual. Sí, que le pongamos un año más espiritualmente hablando, pero que nuestras actitudes cambien. Que nuestra forma cambie. Yo recuerdo de un hermano que era mecha corta. ¿Quién sabe qué es mecha corta? Era mecha Cuando corta. uno viene al evangelio, ¿Quién sabe qué es mecha corta? cuando nosotros venimos al evangelio, Creo que todos somos mecha corta. Todos. A mí varias veces cuando me pitaron la vieja, yo también la pité. No soy tan espiritual. Pero es ahí en donde uno, ay, la regué, vea. Ay, hice mal, vea. Ya voy a cambiar. Y uno empieza a cambiar. Yo varias veces cuando me insultaban, decía los guantes. Y uno empieza a cambiar. vení para acá. Yo varias veces cuando Pero es es ahí en donde uno empieza a crecer espiritualmente. Y uno dice, bueno, Señor. Pero es ahí en donde uno empieza a crecer ¿Qué podemos espiritualmente. Dele, mano, dele. Desquítese. Pero es ahí en donde uno empieza a ser doblegado. A ser doblegado. Entonces, sí se vale ser mecha corta. Eso es al principio. Al principio. Cuando uno es, sí Bebé se vale ser mecha espiritual. corta. Eso es ¿Ya? al principio. Entonces yo he Al visto varios principio. hermanos, Cuando uno es, varios hermanos que son bebés espirituales y se han quitado la camisa a darse duro con alguien. Yo lo he visto. Bueno, uno Se dice, han quitado es un la bebé camisa a espiritual, darse duro con alguien. pero ya no se vale que a estas alturas, Yo lo he visto. con cuántos cientos de años espirituales, hermanos, con tantos años espirituales y todavía nosotros renegando porque no me dieron el privilegio, porque estos Esto por años lo otro, espirituales ya no se vale. y todavía nosotros. Es tiempo, hermanos, renegando, crezcamos porque no espiritualmente, para que aquellos que son, nosotros somos el modelo de ellos, que nosotros somos ese modelo, vean y digan Ellos realmente nosotros ese somos el hermano no es modelo de hipócrita, ellos. ese hermano Que nosotros somos es ese verdadero, modelo. es creyente. Yo quiero ser igual a él. Yo quiero hablar igual a él, porque ese hermano es creyente, ese hermano paga, ese hermano es responsable, ese hermano es un siervo de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. No, es un siervo de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Cuando uno es bebé, espiritualmente hablando, y con esto termino. Cuando uno es bebé espiritualmente hablando, todo se lo desquita con la obra de Dios. Termino con esto. Cuando uno es bebé espiritualmente hablando, todo se lo desquita con la obra de Dios. Si me quitan del trabajo, entonces ya no sirvo. Todo uno se lo desquita con la obra de Dios, cuando uno es bebé espiritual. Si no me ponen en tal parte, ya no voy a la iglesia. Uno se lo Si desquita no hacen con la esto, obra de yo Dios. ya no sirvo. Cuando uno es bebé espiritual. Si no me ponen así, si no me ponen ya no en lo tal hago. parte, uno todo se lo desquita con la obra de Dios. Todo. Todo uno lo empieza a relacionar. Si nadie me paga, yo ya no sigo, ya no qué, no aquí, no acá. Me dejó el hijo, ya, la obra de Dios. Esto, lo otro, la obra de Dios. Todo uno se lo desquita con la obra de Dios. Es ahí en donde uno debe de revisarse. Señor, me está pasando esto. Pero aquí estoy. Voy a ser fiel, Señor, hasta tu venida o hasta que tú me llames a tu presencia. No quiero desquitarme con la obra de Dios. Voy a ser fiel, Señor, hasta tu venida o hasta que Porque tú me hay mucha llames a tu gente presencia. Que sí va a trabajar,
Hay mucha gente que sí va a trabajar, pero cuando se dice hay una reunión, fíjese que estoy enfermo, hermano. Fíjese que no puedo. Fíjese que cómo me voy a ir. Todo se la desquita con la obra de Dios. Y eso es importante. Uno no desquitarse con la obra de Dios. Si a usted lo quitan del trabajo, no tiene por qué la obra aguantar esa situación. Pídale a Dios, Dios lo va a levantar, Dios le va a dar un mejor trabajo. Pero no deje botado lo que Dios nos ha dado en su misericordia. Oramos al Señor. Vamos a finalizar. Vamos a cantar una alabanza. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor que nos ayude a crecer. Que ya no sean los años. Que ya no sean los años los que determinen nuestro crecimiento espiritual, sino que sean nuestras actitudes. Yo no quiero decir tengo 20 años y por eso supuestamente soy espiritual y he crecido. Yo quiero que mis actitudes sean las que exterioricen mi crecimiento espiritual. Al estar en tu presencia, Cantamos esa alabanza.